Otoño de 1942. Las 8 de la mañana en Tokio. El capitán Hayashi, llamémosle así, aunque ese no era su verdadero nombre, apoya los dedos sobre una fotografía aérea desplegada en su escritorio. La imagen, capturada por un avión de reconocimiento 3 semanas atrás, muestra la costa oriental de América. Cuenta los buques atracados, 1, 2, 3, 4 portaaviones. Entrecierra los ojos. La resolución es deficiente, las sombras demasiado largas. Quizá haya un quinto, medio oculto tras un dique seco. O tal vez sea solo un mercante. Anota en su cuaderno, 4 confirmados. Posible quinto sin verificar. Su ayudante, un teniente joven de mirada brillante, asoma la cabeza por la puerta. Mi capitán, el almirante pregunta por el informe. Hayashi no levanta la vista. Decidle que estoy terminándolo. Pregunta específicamente, el teniente vacila, pregunta si hemos corregido las cifras. Dice que nuestros números no coinciden con lo que esperaban. Ahora Hayashi sí alza la mirada. ¿Corregir? ¿Reducirlas, señor? Dice que es imposible que los norteamericanos tengan tantos buques operativos tan pronto. Que debemos haber contado mal. Por un instante, algo oscuro cruza el rostro del capitán. Luego asiente. Decidle que revisaré el informe. Cuando el teniente se marcha, Hayashi vuelve a estudiar la fotografía. Cuenta otra vez, 4, tal vez 5. Y sin embargo, hace apenas un año, en Pearl Harbor, hundieron o averiaron 8 acorazados. Los portaaviones enemigos escaparon aquella mañana, es cierto, pero el cálculo había sido claro, les llevaría años reconstruir una flota. Años. Los astilleros occidentales trabajaban como todos los astilleros, con lentitud, meticulosamente, de forma artesanal. Un portaaviones era una catedral flotante, y nadie levanta una catedral en meses. Guarda la fotografía en una carpeta y redacta su informe. Al final, donde debe consignar el número de portaaviones enemigos operativos, duda. Su mano tiembla levemente. Luego escribe, 3 confirmados. 1 en construcción. Es, piensa, un término medio razonable. Retrocedamos un año. Invierno de 1941. Las cosas aún no han comenzado, aunque ya están decididas. En una sala sin ventanas del Ministerio de la Marina en Tokio, un grupo de oficiales estudia mapas del Pacífico. El más veterano, el almirante al que llamaremos Takeda, un hombre de espalda recta y voz grave que ha pasado 40 años en el mar, señala con un puntero las islas dispersas como migas de pan entre Asia y América. Aquí está nuestra frontera, dice, y aquí la suya. La distancia es nuestra aliada. Ellos tendrán que cruzar medio océano para cada batalla. Nosotros operaremos cerca de casa. Los oficiales asienten. Uno, más joven, el comandante que llamaremos Fujimoto, levanta la mano. ¿Y su producción, señor? ¿He leído informes? ¿Qué informes? Takeda lo interrumpe, no con brusquedad, sino con la firmeza de quien ya ha cerrado un debate. Sobre sus astilleros. Dicen que están ampliándolos, que han comenzado. Comandante, Takeda se inclina sobre la mesa. Los norteamericanos construyen muchas cosas, automóviles, refrigeradores, cajas metálicas con ruedas y cables. Pero un buque de guerra no es un refrigerador. No se puede fabricar en cadena. Requiere maestría, tradición, conocimiento que se transmite de maestro a aprendiz. Hace una pausa. Nosotros tardamos 3 años en construir un portaaviones. Los británicos, 4. Los norteamericanos, con suerte, 3 años y medio. La aritmética es simple. Aunque empezaran hoy, tardarían hasta 1944 en tener una flota comparable a la nuestra. Y para entonces, habremos terminado. Fujimoto no insiste. En la cultura del silencio que gobierna estas salas, insistir es faltar al respeto, sugerir que el superior no ha reflexionado suficiente. Y Takeda ha reflexionado, todos lo saben. Ha dedicado su vida a esto. Lo que Fujimoto no dice, lo que no puede decir sin arruinar su carrera, es que ha visto algo inquietante en los informes de inteligencia que cruzan su escritorio, fotografías de algo llamado grada de botadura modular, planos interceptados de soldadura en serie, y más recientemente, interceptaciones de radio que mencionan nombres en clave, proyectos de construcción rápida. Pero cuando mostró estos documentos a su superior, éste sonrió con paciencia. «Propaganda», le dijo. «Los norteamericanos son buenos en propaganda. Quieren que creamos que son más fuertes de lo que son. Es guerra psicológica.
Y quizá tenía razón. La propaganda existe, los enemigos mienten. Es lógico ser escéptico. Takeda concluye la reunión con palabras que quedarán grabadas en la memoria de todos los presentes. Nuestros pilotos son los mejores del mundo. Nuestros buques, los más rápidos. Nuestro acero, el más fino. Y nuestro espíritu, levanta una mano, como invocando algo invisible pero poderoso, nuestro espíritu es indomable. Ellos tienen fábricas. Nosotros tenemos alma. ¿Quién creéis que prevalecerá? Nadie responde. La pregunta es retórica. Y sin embargo, en el silencio que sigue, Fujimoto nota algo, una incomodidad apenas perceptible en algunos rostros, como si otros también hubieran visto esos informes, como si otros también se preguntaran. Pero nadie habla. Crucemos el océano. Es primavera de 1942, y en un astillero de la costa este americana, llamémosle simplemente el astillero, porque hay docenas idénticos, un ingeniero llamado Miller, o algo parecido, camina entre estructuras de acero que crecen como esqueletos de ballenas. El ruido es ensordecedor, martillos neumáticos, sierras, grúas que chirrían. El olor a soldadura y pintura fresca impregna el aire salado. Miller lleva un portapapeles y una expresión de perpetuo asombro. Lleva trabajando aquí solo 6 meses, pero lo que ha visto desafía su comprensión de lo posible. La semana pasada colocaron la quilla de un nuevo portaaviones. Hace 3 días soldaron las primeras secciones del casco. A este ritmo, calculó anoche mientras cenaba solo en su pequeño apartamento, el buque estará en el agua en 14 meses, tal vez menos. Su supervisor, un hombre fornido con manchas de grasa en el mono, se acerca. Miller, necesito que revises el sector 4. Hay un problema con las juntas de las cubiertas. Miller asiente y echa a andar, pero se detiene. Señor, ¿puedo preguntarle algo? Dispara. ¿Cómo lo hacemos? Quiero decir, trabajé 3 años en construcción naval antes de la guerra. Un buque tardaba mucho. ¿Y ahora? El supervisor sonríe. Es una sonrisa cansada pero satisfecha. ¿Sabes qué es una línea de montaje, chico? Claro. Como en las fábricas de automóviles. Exacto. Pues esto, señala con un gesto amplio las estructuras a su alrededor, es una línea de montaje. Solo que en lugar de ensamblar un motor, ensamblamos secciones de casco. Las prefabricamos en talleres separados, cuadernas, mamparos, cubiertas. Todo diseñado para encajar como piezas de un rompecabezas. Luego las traemos aquí y las soldamos. Se encoge de hombros. Suena simple, pero nadie lo había hecho antes a esta escala. ¿Y funciona? Mira a tu alrededor. Miller mira. Cuenta 6 cascos en diferentes etapas de construcción. Uno ya tiene forma reconocible, con la cubierta de vuelo parcialmente instalada. Otro es apenas un esqueleto. Pero todos avanzan, simultáneos, implacables. Los japoneses piensan que construimos buques como ellos, continúa el supervisor. Un barco a la vez, artesanía pura. Pero nosotros, se ríe, nosotros los fabricamos como fabricamos cualquier otra cosa, en serie, con eficiencia. Y sí, a veces hay problemas. A veces una junta no encaja perfectamente. A veces hay que rehacer una sección. Pero incluso con los errores, somos más rápidos. Mucho más rápidos. Esa noche, Miller escribe una carta a su hermano, que sirve en algún lugar del Pacífico. No puede decirle dónde trabaja ni qué hace, la censura es estricta, pero escribe, creo que vamos a ganar esta guerra. No por ser mejores, sino por ser más. Volvamos a Tokio. Verano de 1942. Hayashi, nuestro capitán de inteligencia, está en su pequeña oficina. Ha estado revisando informes toda la mañana, fotografías aéreas de puertos americanos, declaraciones de prisioneros, interceptaciones de radio. Y todos apuntan a lo mismo, hay más buques de los que debería haber. Un informe en particular le inquieta. Proviene de un agente en América del Sur, un diplomático neutral que simpatiza con Japón, quien escuchó de un contacto que trabaja en un astillero que la producción de portaaviones se ha acelerado dramáticamente. Según el informe, los norteamericanos han desarrollado técnicas de prefabricación que reducen el tiempo de construcción a una fracción de lo normal. Hayashi sabe que debe incluir esto en su informe mensual. Pero también sabe lo que sucederá si lo hace. El almirante Takeda, quien ahora coordina toda la inteligencia naval, descartará el informe como exagerado, dirá que el agente fue engañado, peor aún, cuestionará la lealtad de Hayashi. ¿Por qué, capitán,
parece tan ansioso por creer las afirmaciones del enemigo. Existe una expresión en japonés que Hayashi aprendió de niño: el clavo que sobresale recibe el martillazo. Él no quiere ser ese clavo. Y sin embargo, toma un lápiz y comienza a escribir un memorándum. Es cauteloso, diplomático. Sugiere, no afirma, que quizá, posiblemente, los norteamericanos hayan innovado en técnicas de construcción. Recomienda, humildemente, que se envíen más recursos de inteligencia a monitorear los astilleros enemigos. Concluye con una frase que espera suene razonable: aunque nuestras estimaciones actuales son sólidas, la prudencia aconseja verificación continua. Entrega el memorándum a su superior, un capitán de navío llamado, llamémosle, Tanaka. Tanaka lo lee en silencio. Luego mira a Hayashi con una mezcla de lástima y molestia. Capitán, ¿estáis sugiriendo que nuestros análisis previos son incorrectos? No, señor. Solo sugiero que deberíamos. El almirante Takeda revisó personalmente nuestras estimaciones. ¿Creéis que el almirante cometió un error? No, señor, pero las circunstancias pueden cambiar. Las circunstancias no cambian los principios de construcción naval. Tanaka devuelve el memorándum. Los portaaviones tardan años en construirse. Eso es un hecho. No cambia porque un agente en Buenos Aires escuche rumores en un bar. Hayashi permanece callado. Tanaka suaviza su tono. Entiendo vuestra preocupación. Es bueno ser vigilante. Pero también es importante no sembrar pánico innecesario. Nuestros comandantes necesitan información clara, no especulaciones. ¿Comprendéis? Sí, señor. Bien. Seguid monitoreando la situación, pero mantened vuestros informes equilibrados. Equilibrados. Hayashi sabe lo que significa: no demasiado optimistas, pero tampoco demasiado pesimistas. Nunca tan pesimistas que alguien superior tenga que explicar por qué no actuó antes. Es un equilibrio delicado. Esa noche, Hayashi no duerme bien. Sueña con números que no cuadran, con buques que aparecen de la nada, con fotografías que muestran sombras que podrían ser cualquier cosa. En el frente, las cosas van bien. Demasiado bien, quizá. En 6 meses, las fuerzas japonesas han conquistado territorio tras territorio. Las victorias se suceden como fichas de dominó cayendo. Y cada victoria refuerza la narrativa: somos superiores, nuestro entrenamiento es mejor, nuestro espíritu inquebrantable. Los números no importan cuando tienes calidad. El almirante Takeda viaja al frente para inspeccionar una base recién capturada. Los oficiales le reciben con honores. En una cena con los principales comandantes, alguien brinda por las futuras victorias. Señores, dice Takeda, levantando su copa, hemos demostrado que el espíritu vence a la máquina. Los norteamericanos creyeron que sus fábricas les darían ventaja, pero una fábrica no puede fabricar coraje. No puede producir determinación. Hemos ganado porque somos mejores, y seguiremos ganando. Los oficiales aplauden. Nadie menciona las bajas, que empiezan a acumularse. Nadie habla de los pilotos perdidos, los mejores pilotos, entrenados durante años, que no pueden ser reemplazados fácilmente. Nadie señala que cada victoria cuesta, y que el coste es acumulativo. Esa misma semana llega un informe de Hayashi. Incluye fotografías aéreas de 3 puertos americanos. Los analistas han contado los buques visibles. Hay más portaaviones de los esperados. El informe lo explica con cuidado: posible error en recuento previo o algunos buques anteriormente clasificados como mercantes pueden ser conversiones rápidas a uso militar. Takeda lee el informe y frunce el ceño. ¿Cuántos portaaviones operativos estima ahora la inteligencia que tiene el enemigo? Su ayudante consulta un documento. 7, señor. Más 3 en fase avanzada de construcción. ¿Y hace 6 meses? Estimábamos 5. Takeda hace cálculos mentales. 7. No es imposible. Algunos portaaviones averiados en Pearl Harbor pudieron ser reparados. Algunas conversiones pudieron completarse. Y aún así, 7 no es 30. 7 es manejable. Mantened la vigilancia, ordena, pero no os alarméis. Esperábamos que reconstruyeran su flota. Lo están haciendo más rápido de lo previsto, sí, pero no hasta el punto de cambiar el equilibrio estratégico. Nadie le contradice. Nadie le pregunta: ¿y si siguen construyendo a este ritmo? ¿Y si en 6 meses tienen 15? ¿Y si en un año tienen 25? Son preguntas que nadie formula porque, en el fondo,
Todos saben que formularlas es sugerir que el plan maestro, el plan que Takeda y otros como él concibieron durante años, es defectuoso. Y si el plan es defectuoso, entonces, ¿qué están haciendo aquí? ¿Para qué han muerto tantos? Es más fácil creer en el plan, creer que el espíritu importa más que los números, creer que la calidad vencerá a la cantidad. El comandante Fujimoto no ha olvidado aquella reunión de hace un año. Ahora trabaja en inteligencia, revisando interceptaciones de radio. Su inglés es limitado, pero suficiente para captar fragmentos. Una interceptación reciente le llamó la atención. Transferencia de personal al proyecto 17, acelerar cronograma de botadura, objetivo, completar en 11 meses. 11 meses. ¿Completar qué? ¿Un portaaviones? Imposible. Debe ser otra cosa, un buque de escolta menor, quizá. O tal vez la interceptación está mal traducida. O es desinformación deliberada. Fujimoto redacta un breve informe. Lo marca como baja prioridad porque sabe que si lo marca como urgente, atraerá escrutinio. Y el escrutinio traerá preguntas. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Tienes pruebas? ¿O solo estás especulando? El informe llega a Hayashi, quien lo lee con creciente inquietud. Suma este fragmento a otros. Está construyendo un cuadro, pieza a pieza. Pero el cuadro es aterrador. Si las interceptaciones son ciertas, si las fotografías no mienten, si los informes de agentes son precisos, entonces los norteamericanos están construyendo portaaviones a un ritmo que nadie creía posible. Debe decírselo a alguien. ¿Pero a quién? Tanaka ya le ha advertido. El almirante Takeda no escuchará. ¿Y si se equivoca? ¿Y si todas estas señales son realmente desinformación elaborada? Hayashi toma una decisión arriesgada. Solicita una reunión con un oficial mayor, el vicealmirante que llamaremos Oshima. Oshima es conocido por ser pragmático, menos ideológico que Takeda. Quizá escuche. La reunión se produce en un día lluvioso de septiembre. Hayashi lleva una carpeta con todos sus documentos, fotografías, interceptaciones, informes de agentes. Los despliega sobre el escritorio de Oshima. Señor, creo que hemos subestimado gravemente la capacidad de producción del enemigo. Oshima estudia los documentos en silencio. Es un hombre mayor, con el cabello gris y arrugas profundas alrededor de los ojos. Finalmente habla. Capitán Hayashi, aprecio vuestra diligencia. De verdad. Pero debéis entender la situación en la que estamos. Nuestras fuerzas están comprometidas en múltiples frentes. Nuestros planes se basan en ciertas suposiciones estratégicas. Si ahora, en medio de la campaña, vengo y digo, nos equivocamos. El enemigo es más fuerte de lo que pensábamos. ¿Sabéis qué pasará? Señor, yo. Pánico. Indecisión. Comandantes que empiezan a dudar. Planes que se revalúan. Retrasos. Y mientras tanto, el enemigo avanza. Oshima suspira. A veces, capitán, la incertidumbre es más peligrosa que un error. Podríamos estar equivocados, sí, pero también podríamos estar en lo cierto. ¿Y hasta que tengamos certeza absoluta? ¿Y cómo obtenemos certeza, señor? Paciencia. Vigilancia. Y fe en que nuestros comandantes saben lo que hacen. Hayashi sale de la reunión con la carpeta bajo el brazo. Sabe que no hubo mala intención en las palabras de Oshima. El vicealmirante no está ciego, no es un tonto. Simplemente está atrapado, como todos, en una maquinaria que no puede detenerse para revisar sus propias premisas. Crucemos de nuevo el océano. Miller está de pie en la cubierta de vuelo de un portaaviones recién completado. El buque aún huele a pintura fresca. A su alrededor, trabajadores realizan las últimas comprobaciones. El capitán del buque, un oficial de rostro curtido que ha pasado 20 años en el mar, pasea con expresión de asombro. 14 meses, murmura. 14 malditos meses desde que pusimos la quilla hasta ahora. Es un milagro. No es un milagro, señor, dice Miller. Es ingeniería. El capitán se ríe. Llámalo como quieras, hijo. Para mí es un milagro. He visto astilleros donde tardaban 3 años en hacer la mitad de esto. Golpea la cubierta con el pie. ¿Es tan bueno como los buques viejos? Miller vacila. Es una pregunta honesta que merece una respuesta honesta. No, señor. No exactamente. Los buques tradicionales tienen cierta calidad. Cada soldadura inspeccionada individualmente. Cada pieza ajustada a mano. Este buque, bueno, tiene algunas juntas que no son perfectas.
Algunos remaches que tuvimos que rehacer. Pero, pero flota. Navega. Y puede lanzar aviones. Y lo terminamos en 14 meses. Así que, ¿es perfecto? No. ¿Es suficiente? Sí. El capitán asiente lentamente. Suficiente es todo lo que necesitamos. Porque mientras nosotros hemos terminado ¿cuántos más se están construyendo? En este astillero, 2 más. Y hay astilleros a lo largo de toda la costa haciendo lo mismo. ¿Los japoneses lo saben? Miller se encoge de hombros. No sé qué saben, señor. Pero sé lo que pueden ver, buques saliendo de los puertos. Muchos buques. Lo que Miller no sabe es que esas imágenes, fotografías tomadas por aviones de reconocimiento, reportes de observadores neutrales, incluso artículos en periódicos que burlan la censura, llegan a Tokio. Llegan a escritorios como el de Hayashi. Se acumulan en carpetas. Y son, sistemáticamente, reinterpretadas para ajustarse a la narrativa establecida. Buques de escolta, no portaaviones. Conversiones civiles, no construcción nueva. Probablemente defectuosos, no completamente operativos. Cada explicación suena razonable. Cada una, individualmente, es plausible. Pero colectivamente, suman un edificio de negación. Otoño de 1942. Estamos de vuelta donde comenzamos. Hayashi en su oficina, estudiando fotografías. Pero ahora tiene más información, interceptaciones adicionales, más reportes, y un patrón cada vez más claro. Hace sus cálculos. Si cada fotografía muestra un promedio de 4 o 5 portaaviones visibles, y si hay múltiples puertos, y si algunos buques están en el mar y no aparecen en las fotos, entonces el número real debe ser, ¿qué? ¿10? ¿12? ¿15? Es imposible. Pero los datos están ahí. Redacta su informe mensual. Esta vez es más directo. No usa eufemismos. Escribe, las evidencias sugieren que la capacidad de producción enemiga excede nuestras estimaciones previas por un factor significativo. Recomiendo revisión urgente de nuestras proyecciones estratégicas. Entrega el informe. Espera. Una semana después, lo llaman a una reunión. Está Tanaka, su superior inmediato. Está Oshima, el vicealmirante. Y está el almirante Takeda. La atmósfera es tensa. Takeda habla primero. Capitán Hayashi, he leído vuestro informe. Es inquietante. Sí, señor. ¿Estáis absolutamente seguro de estas cifras? Aquí está la trampa. Hayashi puede sentirla. Si dice sí, estoy seguro, le preguntarán por qué no alertó antes. Si dice no estoy completamente seguro, descartarán su informe como especulación. Señor, los datos son consistentes con múltiples fuentes, fotografías, interceptaciones, informes humanos. No puedo garantizar cifras exactas, pero la tendencia es clara. ¿Y qué sugerís que hagamos? Otra trampa. Hayashi es capitán. No puede decirle a un almirante qué hacer. Pero tampoco puede evadir la pregunta. Señor, no soy estratega. Pero si las cifras son correctas, deberíamos considerar ajustar nuestros planes. Tal vez priorizar defensas. Tal vez retirarnos. Takeda lo dice suavemente, casi con tristeza. Capitán, ¿sugerís que abandonemos nuestros objetivos porque el enemigo ha construido algunos buques adicionales? No, señor. Solo sugiero. Dejadme deciros algo. Takeda se levanta, camina hacia la ventana. He pasado 40 años en la Marina. He estudiado historia naval. He leído sobre Trafalgar, sobre Tsushima, sobre todas las grandes batallas. ¿Y sabéis qué determina el resultado? No los números. No las toneladas de acero. Sino el liderazgo. El entrenamiento. El espíritu. Se vuelve. Los norteamericanos pueden tener más buques. De acuerdo. Pero nosotros tenemos mejores tripulaciones. Mejores tácticas. Y cuando llegue el momento decisivo, eso importará más. Hayashi no responde. Sabe que no hay respuesta que satisfaga. Takeda continúa. No desestimo vuestra preocupación. De verdad. Pero debéis entender que no podemos cambiar de curso cada vez que aparece un informe inquietante. La estrategia requiere compromiso. Requiere fe. Y ahora, más que nunca, nuestros hombres necesitan creer que podemos ganar. Si empezamos a dudar. Entiendo, señor. Bien. Seguid vigilando. Informad regularmente. Pero por favor,
Mantened vuestros informes constructivos. ¿Sí? Sí, señor. Cuando Hayashi sale de la reunión, se siente vacío. No enfadado. No frustrado. Simplemente vacío. Comprende, con una claridad que es casi física, que su trabajo no es informar la verdad. Su trabajo es informar una versión de la verdad que sea tolerable, una verdad que no rompa la narrativa, una verdad que permita a todos seguir adelante. Primavera de 1943. La guerra cumple su segundo año. Los triunfos japoneses continúan, pero las grietas empiezan a mostrarse. Batallas que deberían ser victorias fáciles se convierten en luchas amargas. El enemigo tiene más aviones de los esperados. Más buques. Más recursos. Fujimoto, nuestro comandante de inteligencia, recibe una interceptación particularmente reveladora. Es un mensaje entre dos oficiales estadounidenses, discutiendo el envío de tripulaciones a los 12 nuevos cascos. 12. No 7. No 10. 12 nuevos portaaviones. Fujimoto no sabe qué hacer con esta información. Si la reporta tal cual, será descartada como desinformación. Si la suaviza, será inútil. Toma una decisión de compromiso, incluye la interceptación en su informe semanal pero sin destacarla. Simplemente la enumera entre otras interceptaciones, sin comentario adicional. El informe pasa por varios escritorios antes de llegar a Hayashi. Cuando Hayashi lo lee, algo dentro de él se quiebra. Todas las piezas que ha estado acumulando durante meses, las fotografías, los reportes, las cifras que no cuadran, de repente encajan. Los norteamericanos no están reconstruyendo su flota lentamente. La están fabricando en serie, como automóviles. Debe actuar. ¿Pero cómo? Ya intentó alertar a sus superiores. Ya escribió memorandos. Ya expuso sus preocupaciones. Y cada vez fue desestimado con variaciones de la misma frase: no os alarméis. Tenemos la situación bajo control. Esa noche, Hayashi hace algo que nunca ha hecho: busca consejo fuera de la cadena de mando. Visita a un viejo profesor suyo, un civil que enseña en la universidad, un hombre que, por ser civil, puede decir cosas que un oficial uniformado no puede. Cenan en un pequeño restaurante. El profesor, llamémosle Watanabe, es un hombre pequeño con gafas gruesas y modales suaves. Entonces, dice Watanabe después de escuchar el relato de Hayashi, tenéis información que sugiere que estamos perdiendo una carrera que no sabíamos que estábamos corriendo. Sí, señor. Y vuestros superiores no quieren escuchar. No es que no quieran, es que no pueden. No sin admitir que todo el plan es defectuoso. Watanabe asiente pensativo. ¿Conocéis la historia del barco de Teseo? Hayashi frunce el ceño. ¿El barco que fue reemplazado tabla por tabla hasta que no quedó nada del original? Exacto. La pregunta es, ¿sigue siendo el mismo barco? Watanabe bebe su té. Vuestros superiores empezaron con una teoría: la calidad vence a la cantidad. Esa teoría era el barco. Y cada vez que encontráis evidencia que la contradice, reemplazan una tabla, reinterpretan el dato, ajustan la explicación, modifican el criterio. Pero insisten en que el barco sigue siendo el mismo. Porque si admiten que el barco ha cambiado, entonces deben admitir que la teoría original era errónea. ¿Y qué puedo hacer? Nada, Watanabe lo dice con tristeza. No podéis detener un barco que ya está en marcha. Solo podéis documentar lo que veis. Para que, cuando todo termine, alguien pueda mirar atrás y entender que salió mal. Hayashi vuelve a casa esa noche con una claridad amarga. Su trabajo ya no es cambiar el curso de la guerra. Es ser testigo. Registrar. Para que, en algún futuro, alguien aprenda la lección que ellos están pagando con sangre. Verano de 1943. En el Pacífico, las batallas se intensifican. Una en particular, llamémosla simplemente la batalla del atolón, resulta decisiva. Las fuerzas japonesas esperaban enfrentar a una flota enemiga de tamaño moderado. En cambio, se encuentran con una armada masiva. Portaaviones que surgen del horizonte como fantasmas. Oleada tras oleada de aviones. Un oficial japonés superviviente, recuperado días después, cuenta su experiencia. Pensábamos que enfrentaríamos a 5, tal vez 6 portaaviones. Contamos 11. 11. ¿De dónde salieron? Los vimos en nuestros prismáticos. No era una ilusión. No era miedo. 11 portaaviones reales, lanzando aviones reales. El informe llega a Tokio. Causa conmoción. 11.
El número es imposible de ignorar. Y sin embargo, la explicación oficial es que algunos debían ser buques de escolta reclasificados, o que el oficial, bajo estrés, contó mal, o que había buques de otras flotas temporalmente concentrados en esa zona. Ayasi lee el informe y no dice nada. Solo archiva otro documento en su creciente colección, la colección que, sabe ahora, nadie más que él está compilando. Su archivo privado de negación institucional. Fujimoto, mientras tanto, ha sido reasignado. Su constante preocupación por las cifras enemigas fue interpretada como pesimismo excesivo. Su nuevo puesto es en logística, lejos de la inteligencia. Cuando se despide de Ayasi, dice: intenté advertirles. Lo sé. ¿Tú también lo intentaste? Sí. ¿Y ahora? Ayasi se encoge de hombros. Ahora documentamos. Es todo lo que podemos hacer. Mientras tanto, en América, Miller ha sido promovido. Ahora supervisa un astillero completo. La producción se ha vuelto rutinaria, un portaaviones nuevo cada 6 semanas, a veces más rápido. Los trabajadores se han especializado. Los procesos se han refinado. Lo que una vez fue innovación revolucionaria ahora es simplemente trabajo. Miller camina por la grada donde un nuevo casco está tomando forma. Piensa en algo que le dijo un ingeniero visitante de otro astillero. ¿Sabes cuál es nuestro secreto? No intentamos hacer cada barco perfecto. Intentamos hacer cada barco suficientemente bueno. Y luego hacemos otro. Y otro. Eso es todo. Suficientemente bueno. La frase se queda con Miller. No hay gloria en ello. No hay artesanía legendaria. Solo eficiencia. Volumen. La victoria por acumulación. Esa noche, escribe otra carta a su hermano: no sé dónde estás ni qué estás haciendo. Pero espero que, donde estés, veas los resultados de lo que hacemos aquí. No son buques hermosos. No son los mejores buques jamás construidos. Pero son muchos. Y tal vez, solo tal vez, muchos es suficiente. Otoño de 1943. Ayasi ha dejado de escribir memorandos urgentes. Sus informes mensuales ahora son concisos, factuales, desprovistos de interpretación. Enumera lo que ve: fotografías de tantos portaaviones, interceptaciones de tales comunicaciones, reportes de este u otro agente. No saca conclusiones. Deja que los números hablen. Pero los números, descubre, pueden ser silenciados. Cada mes, cuando presenta sus cifras, alguien encuentra una razón para revisarlas. Este buque probablemente no está operativo. Este otro es claramente un buque auxiliar. Estas cifras deben incluir buques antiguos no aptos para combate. Las cifras oficiales, las que se distribuyen a los comandantes, son siempre menores que las que Ayasi reporta. Siempre más manejables. Siempre más consistentes con la narrativa de que están ganando. Un día, Tanaka lo llama a su oficina. Ayasi, he notado que vuestros números siguen siendo altos. Son los números que veo en las fotografías, señor. Sí, pero debéis aplicar juicio. Análisis. No todo lo que parece un portaaviones es un portaaviones. Entiendo, señor. ¿De verdad? Tanaka suspira. Mirad, no estoy pidiéndoos que mintáis. Solo que seáis prudentes. Conservadores en vuestras estimaciones. Porque vuestros números, francamente, están causando inquietud innecesaria. ¿Inquietud innecesaria o inquietud inconveniente? Tanaka lo mira fijamente. Por un momento, algo parecido al dolor cruza su rostro. Hay una diferencia entre ser honesto y ser cruel, capitán. Nuestros hombres están muriendo ahí fuera. Necesitan creer que su sacrificio tiene sentido. Si les decimos que están enfrentando imposibles, ¿qué conseguimos? ¿Y si es verdad? Entonces es una verdad que no podemos permitirnos. Esa noche, Ayasi se queda despierto, mirando el techo. Tanaka tiene razón en algo: hay crueldad en la verdad. Pero, ¿hay menos crueldad en la mentira? ¿Cuántos hombres morirán porque los comandantes toman decisiones basadas en información incorrecta? ¿Cuántas batallas se perderán porque nadie supo que estaban superados en número? No tiene respuestas. Solo preguntas que giran en su mente como aves de presa. Invierno de 1943. La guerra cumple 2 años. Los frentes se han estabilizado, pero la tendencia es clara: Japón ya no avanza. Ahora defiende. Cada batalla es más costosa. Cada victoria, más pírrica. El almirante Takeda, en una reunión de Estado Mayor,
finalmente menciona los números. Nuestros reportes de inteligencia sugieren que el enemigo tiene, consulta un documento, aproximadamente 15 portaaviones operativos. 15. Es la primera vez que se dice en voz alta en una reunión de este nivel. Hay silencio en la sala. Un oficial joven, valiente o imprudente, pregunta. Señor, ¿cómo es posible? Hace un año estimábamos que tenían 7. Takeda no parece molesto por la pregunta. De hecho, parece casi aliviado de que alguien la haga. Es posible, dice lentamente, porque subestimamos su capacidad de producción. Creímos que construirían buques como nosotros, lentamente, cuidadosamente. Pero ellos encontraron otra manera. ¿Qué manera, señor? Eficiencia. Estandarización. Producción en masa. Todo lo que despreciamos como inferior. Hace una pausa. Resulta que inferior, si es suficientemente abundante, puede vencer a superior. Es la primera vez que Hayashi escucha a Takeda admitir esto. Pero la admisión llega tarde. 2 años tarde. Cientos de buques, miles de vidas tarde. Después de la reunión, Hayashi encuentra a Takeda solo en un pasillo. Señor, si me permitís. Takeda lo mira. Parece mayor que antes. Las líneas de su rostro son más profundas. Capitán Hayashi. Sé lo que vais a decir. Señor. ¿Qué advertisteis? ¿Qué reportasteis? Que nadie escuchó. Takeda asiente. Tenéis razón. No escuchamos. O escuchamos pero no creímos. O creímos pero no actuamos. Respira hondo. ¿Queréis saber por qué? Hayashi espera. Porque escuchar significaba admitir que nuestro plan entero era defectuoso. Y si el plan era defectuoso, entonces todo el sufrimiento hasta ahora, todo el sacrificio, había sido en vano. Takeda mira por una ventana. Es más fácil creer en una mentira esperanzadora que en una verdad desesperante. ¿Entendéis? Sí, señor. No espero perdón. No lo merezco. Pero espero que, cuando esto termine, alguien aprenda de nuestros errores. Se vuelve hacia Hayashi. Seguid documentando, capitán. Para que alguien aprenda. Primavera de 1944. Los números ya no se pueden ocultar. Los portaaviones enemigos aparecen en todas las batallas. Ya no son 11 o 15. Son 20, 25, tal vez más. Es imposible saber exactamente cuántos porque siempre hay más. Siempre. Fujimoto, ahora trabajando en logística, se encuentra con Hayashi en un pasillo. ¿Cuántos estimas ahora? Pregunta Fujimoto. ¿Oficialmente? 18. ¿Extraoficialmente? 27. Tal vez 30. Fujimoto silba suavemente. Recuerdo cuando Takeda dijo que nunca tendrían más de 10. Todos lo recordamos. ¿Cómo lo llevas? Hayashi piensa antes de responder. Al principio estaba frustrado. Luego enfadado. Ahora solo, cansado. Muy cansado. ¿Y qué harás cuando esto termine? ¿Si sobrevivo? No lo sé. Tal vez escriba. Tal vez enseñe. Algo para que la próxima generación no cometa los mismos errores. ¿Qué errores, exactamente? Hayashi mira a su alrededor, asegurándose de que están solos. El error de confundir deseo con realidad. El error de castigar a quien trae malas noticias. El error de creer que el espíritu puede vencer a la aritmética. Hace una pausa. Y sobre todo, el error de no poder admitir cuando estás equivocado. Verano de 1944. Miller, en América, ya no trabaja en astilleros. Ha sido transferido a planificación. Ayuda a coordinar qué astilleros construyen qué buques y cuándo. Los números son vertiginosos. Ya no se miden en unidades sino en docenas. En una reunión, alguien pregunta. ¿Cuántos portaaviones hemos votado este año? Un planificador consulta sus notas. Hasta ahora, 17. Proyectamos otros 8 antes de fin de año. Alguien silba. ¿Y el año que viene? Si mantenemos el ritmo, podríamos llegar a 30 nuevos. Miller, escuchando esto, siente algo extraño. No orgullo, exactamente. Tampoco satisfacción. Más bien una especie de asombro teñido de tristeza. Porque sabe lo que estos números significan. Cada portaaviones que votan es una sentencia de muerte para marineros enemigos. Cada buque es un instrumento de destrucción. Y sin embargo, no puede negar la asombrosa hazaña logística. Han transformado una industria entera. Han reimaginado lo posible.
Han probado que las reglas antiguas, que decían que un buque de guerra tarda 3 años en construirse, pueden romperse si uno está dispuesto a repensar todo desde cero. Esa noche, piensa en los ingenieros japoneses. Se pregunta si alguno de ellos vio esto venir. Si alguno advirtió. Y si advirtieron, si alguien escuchó. Otoño de 1944. Hayashi ha dejado de contar. Sus informes ahora simplemente dicen, más de 30 portaaviones operativos estimados. Más de 30. El número exacto ya no importa. Lo que importa es la proporción. Japón tiene, ¿cuántos? ¿4? ¿5? No es suficiente. Nunca será suficiente. La cultura institucional que castigaba el pesimismo ahora se ha invertido. Los optimistas, los que insistían en que todo iba bien, han sido silenciados por la realidad. Los pesimistas, los que advirtieron, han sido reivindicados. Pero es una reivindicación amarga. Preferirían haber estado equivocados. Takeda, en una de sus últimas reuniones antes de ser reasignado, una reasignación que todos saben es un retiro disfrazado, pronuncia unas palabras que Hayashi nunca olvidará. Señores, he cometido el peor error que puede cometer un comandante, confundir lo que deseaba que fuera verdad con lo que era verdad. Les pedí que creyeran en la victoria cuando debí haberles pedido que se prepararan para la dureza. Les dije que el espíritu vencería a los números cuando debí haberles dicho que necesitábamos más números. Mira alrededor de la sala. No puedo deshacer este error. Pero podéis aprender de él. No creáis en vuestros propios mitos. No castiguéis a quien os dice verdades incómodas. Y sobre todo, recordad, el enemigo siempre vota en vuestros planes. Y su voto es tan válido como el vuestro. Es lo más cercano a una disculpa que cualquiera de ellos escuchará. Takeda sale de la sala con la espalda recta pero los hombros cargados. Invierno de 1945. La guerra entra en su año final. Todos lo saben aunque pocos lo dicen en voz alta. Las cifras son imposibles de ignorar. Los portaaviones enemigos operan con impunidad. El cielo pertenece al enemigo. Hayashi sigue en su oficina, documentando. Su colección de informes, memorandos y fotografías ha crecido hasta llenar varios archivos. Es su legado. Su testimonio. Cuando todo termine, cuando alguien pregunte qué salió mal, estos documentos responderán. Un día recibe visita de un oficial joven, recién asignado a inteligencia. El oficial, nervioso, pregunta. Capitán, ¿es verdad que advertisteis sobre la producción enemiga hace años? Sí. ¿Y nadie escuchó? Escucharon. Simplemente no creyeron. ¿Por qué? Hayashi piensa cómo explicarlo, cómo resumir años de institucionalización, arrogancia y negación. Finalmente dice. Porque creer significaba admitir que estábamos equivocados. Y admitir errores, en nuestra cultura, casi tan grave como el error mismo. Hace una pausa. Aprendí algo estos años. La verdad no es suficiente. Necesitas que la gente esté dispuesta a escucharla. Y si la estructura institucional castiga la verdad incómoda, entonces no importa cuánta evidencia tengas. Nadie actuará sobre ella. El joven oficial asiente lentamente. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo evito cometer el mismo error? Cuando veas algo que contradice la narrativa oficial, repórtalo. Documéntalo. Y si te ignoran, no dejes de reportar. Porque aunque nadie actúe hoy, tus reportes podrían educar a alguien mañana. Es primavera de 1945. El final se acerca. En América, Miller pasea por un astillero casi vacío. La producción ha comenzado a reducirse. Ya no necesitan más portaaviones. Tienen suficientes. Más que suficientes. Se detiene ante un casco a medio completar. Este buque nunca se terminará. La guerra terminará antes. Miller toca el acero frío y piensa en todo lo que ha presenciado, la transformación de una industria, la reimaginación de lo posible, el triunfo de la cantidad sobre la calidad. Pero sobre todo, piensa en los hombres que murieron antes de que estos buques pudieran llegar. Marineros en batallas tempranas, cuando las fuerzas estaban más equilibradas. Pilotos que enfrentaron mejor entrenados enemigos con equipamiento inferior. Todos los que pagaron el precio mientras ellos aprendían a fabricar victoria en serie. Ganamos, piensa. Pero no porque fuéramos mejores. Ganamos porque fuimos más. Y más rápidos. Y más dispuestos a romper reglas. No es la narrativa gloriosa que aparecerá en libros de historia. Pero es la verdad. Verano de 1945.
Tokio. Hayashi ordena sus documentos. Sabe que pronto vendrá la ocupación. Sabe que habrá investigaciones, preguntas, juicios. Y sus documentos serán valiosos. No como evidencia de crímenes, él no cometió ninguno, sino como testimonio de ceguera institucional. Repasa sus primeros informes, de hace años. Lee sus advertencias ignoradas. Sus estimaciones corregidas. Sus memorandos desestimados. Y siente, no satisfacción. No reivindicación. Solo una profunda tristeza. Porque tenía razón. Y eso no salvó a nadie. Piensa en Fujimoto, quien también advirtió y fue silenciado. Piensa en Takeda, quien finalmente admitió su error pero demasiado tarde. Piensa en todos los oficiales que vieron las señales pero no actuaron. No por malicia. No por estupidez. Sino porque la estructura en la que operaban hacía imposible actuar. Esa noche escribe una última entrada en su diario privado. Si hay una lección en todo esto, es esta. Una organización que castiga la verdad incómoda se condena a sí misma. Los números no mienten. La realidad no negocia. Y el enemigo no es generoso con quienes se engañan a sí mismos. Construimos nuestra estrategia sobre suposiciones que nos gustaban en lugar de hechos que podíamos verificar. Y pagamos el precio. Que quien lea esto en el futuro recuerde, la arrogancia es más peligrosa que la inferioridad. Y la negación es más letal que la munición enemiga. Años después, es 1950. La guerra terminó hace 5 años. Hayashi ahora es profesor en una universidad. Enseña historia naval. Sus estudiantes, jóvenes que crecieron en las ruinas, escuchan con atención cuando cuenta la historia de la guerra. Pero no la cuenta como triunfo o tragedia. La cuenta como lección. Hoy habla de inteligencia, de cómo las organizaciones procesan información, de cómo la cultura institucional puede distorsionar la verdad. Un estudiante levanta la mano. Profesor, ¿cómo es que nadie se dio cuenta? Quiero decir, había evidencia. Fotografías. Reportes. ¿Cómo pudieron ignorarla? Hayashi sonríe con tristeza. No la ignoraron exactamente. La reinterpretaron. Porque aceptarla significaba admitir que su visión del mundo era incorrecta. Y eso es muy difícil de hacer, especialmente cuando toda una institución está comprometida con esa visión. Pero usted advirtió, ¿verdad? He leído que varios oficiales advirtieron. Sí. Advertimos. Pero advertir no es suficiente. Necesitas que la gente esté dispuesta a escuchar. Y más importante aún, necesitas una cultura que recompense escuchar malas noticias en lugar de castigarlas. Otro estudiante pregunta. ¿Cómo creamos esa cultura? Hayashi reflexiona. Empieza con humildad. Con aceptar que puedes estar equivocado. Con valorar la verdad más que el confort. Con premiar a quien trae información que contradice tus suposiciones, no a quien las confirma. Hace una pausa. Es difícil. Va contra nuestros instintos. Queremos estar en lo cierto. Queremos que nuestros planes funcionen. Pero un buen líder, un buen analista, un buen ser humano, debe estar dispuesto a abandonar una creencia cuando la evidencia demuestra que está equivocada. No importa cuánto cueste. No importa cuán incómodo sea. Los estudiantes anotan. Algunos con fervor, otros con escepticismo. Hayashi los mira y se pregunta cuántos aprenderán la lección. ¿Cuántos la recordarán cuando enfrenten sus propias verdades incómodas? Porque la historia, sabe, no enseña por sí sola. Repetir las lecciones no garantiza que sean aprendidas. Cada generación debe aprender a su manera. Cometer sus propios errores. Pagar sus propios precios. Todo lo que él puede hacer es contar la historia. Preservar el testimonio. Y esperar que, tal vez, alguien escuche. En América, Miller también se convirtió en profesor. Enseña ingeniería. A veces cuenta historias de guerra, de cómo reinventaron la construcción naval. Sus estudiantes lo miran con admiración. Profesor, debió ser emocionante. Revolucionar toda una industria. Miller asiente. Lo fue. Pero también fue aterrador. Porque cada buque que no construíamos a tiempo significaba más marineros en riesgo. Cada día de retraso era un día que alguien luchaba con menos apoyo del que necesitaba. Mira por la ventana. Sí, lo logramos. Construimos más buques más rápido de lo que nadie creyó posible. Pero solo porque tuvimos que hacerlo. Porque la alternativa era perder. ¿Y el enemigo? ¿Nunca se dio cuenta? ¿O, se dieron cuenta? Tarde, pero se dieron cuenta.
Y cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde para cambiar. Habían basado toda su estrategia en suposiciones que eran razonables pero incorrectas. Y su cultura institucional hacía muy difícil cuestionar esas suposiciones. ¿Nosotros somos diferentes? Miller piensa cuidadosamente antes de responder. No sé si somos diferentes. Pero debemos intentar serlo. Debemos construir instituciones que valoren la verdad sobre el ego. Que premien la flexibilidad sobre la rigidez. Que escuchen al mensajero de malas noticias en lugar de castigarlo. Sonríe. Suena simple, ¿verdad? Pero es lo más difícil del mundo. Son las 9 de la noche en Tokio. Año 1955. Una década después del final. Ayase, ahora con canas y gafas, está en su oficina universitaria. Frente a él, un manuscrito. Ha estado escribiendo un libro. No sobre batallas o estrategias, sino sobre algo más sutil y más importante, cómo las organizaciones se engañan a sí mismas. El libro cuenta la historia de aquellos años, los oficiales que advirtieron, los superiores que no escucharon, la evidencia ignorada, los números corregidos. Toda la maquinaria de negación institucional, expuesta en detalle meticuloso. Sabe que el libro será controvertido. Algunos dirán que es crítico. Otros que es traición. Algunos incluso dirán que es innecesario, que debemos mirar hacia adelante, no hacia atrás. Pero Ayase cree, necesita creer, que hay valor en la memoria. Que documentar el error no es vergonzoso sino necesario. Que solo enfrentando nuestros fracasos podemos evitar repetirlos. Escribe la última página. Es una reflexión sobre esperanza. Porque a pesar de todo, a pesar del error, la muerte, la destrucción, hay esperanza. La esperanza de que las próximas generaciones sean más sabias. De que aprendan sin tener que pagar el mismo precio. De que construyan instituciones que valoren la verdad. Es una esperanza modesta. Realista. No espera milagros. Solo mejora incremental. Solo que cada generación sea un poco menos arrogante, un poco más humilde, un poco más dispuesta a escuchar verdades incómodas. Guarda el manuscrito. Mañana lo entregará a un editor. Y luego esperará. No aclamación. No gratitud. Solo que alguien, en algún lugar, lea y piense, no cometeré ese error. No seré sordo a la verdad. No permitiré que mi organización se engañe a sí misma. Si una sola persona lo piensa, habrá valido la pena. Es medianoche. Ayase apaga la luz de su oficina y camina hacia casa. Las calles de Tokio han sido reconstruidas. Los escombros, retirados. La vida ha continuado, como siempre continúa. Mira el cielo nocturno. Las estrellas son las mismas que miraba durante la guerra, cuando escribía informes que nadie creía. Cuando contaba portaaviones que nadie quería ver. Cuando advertía de una realidad que nadie quería aceptar. Y piensa en todos los Ayase del mundo. Los analistas, los escépticos, los portadores de malas noticias. Todos aquellos que ven la verdad pero no pueden hacer que otros la vean. Todos aquellos que advierten pero son ignorados. Todos aquellos que documentan para que, algún día, alguien aprenda. Es un linaje solitario. Sin gloria. Sin reconocimiento. Pero necesario. Porque las organizaciones, como las personas, son adictas a sus propias narrativas. Se cuentan historias sobre quiénes son y qué pueden hacer. Y esas historias, con el tiempo, se vuelven más importantes que la realidad. Hasta que la realidad interviene. Brutal. Definitiva. Inflexible. Y entonces necesitan a alguien como Ayase. Alguien que documentó. Que advirtió. Que dijo, os lo dije. Las señales estaban ahí. Elegisteis no verlas. No lo dice con satisfacción. No lo dice con venganza. Lo dice con esperanza. La esperanza de que la próxima vez, alguien escuche antes de que sea demasiado tarde. Porque eso es todo lo que queda después de que termina la guerra, la memoria y la esperanza. La memoria de lo que salió mal. La esperanza de que podemos hacerlo mejor. Ayase llega a su casa. Su esposa le ha preparado té. Se sientan juntos en silencio. No necesitan palabras. Han vivido esto juntos. Saben lo que costó. Saben lo que se perdió. Pero también saben que la vida continúa. Que los jóvenes crecen. Que el futuro se construye sobre las lecciones del pasado. Que cada generación tiene la oportunidad de ser más sabia que la anterior. Es una oportunidad frágil. Fácil de desperdiciar. Muchos la desperdiciarán. Pero algunos no.
Algunos recordarán. Algunos aprenderán. Algunos construirán instituciones que valoren la verdad sobre el confort. Y esos algunos harán la diferencia. Es todo lo que Agassi puede esperar. Todo lo que cualquiera puede esperar. Que su testimonio, su documentación, su advertencia no hayan sido en vano. Que en algún lugar, en algún momento, alguien diga, gracias por advertir. Esta vez, escucharemos. Y con esa esperanza, pequeña pero inquebrantable, Agassi bebe su té y mira hacia el mañana.